Estimados, así también hacemos llegar nuestro saludo especial al doctor Uriel Ojeda Ludeña, quien es el ponente el día de hoy en el diplomado de penal en parte general y parte especial, convención en procesal penal y en convención en litigación oral. Hacemos extensivo nuestro saludo a nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco y del doctor Franz Echevarría Montesinos en esta sesión con el compromiso de seguir fortaleciendo académicamente y jurídicamente a todos los profesionales del derecho, estudiantes y el público en general. El día de hoy continuamos con la sesión número 2 de este diplomado con el tema la teoría del delito, contando con la participación de quien ya he antecedido, el doctor Uriel Ojeda Ludeña. El doctor es especialista en Derecho Penal, él es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y cuenta además con un máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca. Él es abogado litigante especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en esta materia, lo cual lo hace acreedor de poder contribuir académicamente en este diplomado y de poder contar desde su experiencia y su pleno conocimiento en la temática todo lo referido a este diplomado. Le damos la bienvenida y le hacemos extensivo el saludo del coordinador académico, el doctor Daniel Jurado Palma. A usted, doctor Uriel, le damos un espacio para que dé sus palabras de bienvenida a este grupo de alumnos y pueda iniciar con la temática. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Doctorita, muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. También quedo muy agradecido a nuestro ilustre Colegio de Abogados, al decano, al doctor Franz Echevarría, y asimismo siempre alentar a los presentes, siempre con el interés de aprender o tener presente en cuanto a algún conocimiento que se pueda compartir respecto al tema, materia a tratarse. Muy agradecido, doctora, y siempre a la orden para poder comenzar, poder compartir y asimismo también siempre dispuesto a absolver alguna duda que pueda generar la disertación o algún punto que se requiera esclarecer. Doctora, muchas gracias. Voy a dar inicio. Nos ha tocado hablar o abordar el tema de lo que es la teoría del delito. Y es un punto importante la teoría del delito porque es de uso frecuente tanto en nuestro desarrollo profesional, así también en el desenvolvimiento de conocimiento jurídico desde las aulas universitarias. Para ello, voy a abordar puntos bastante precisos, bastante prácticos, aquello que es de uso común. No vamos a irnos más allá de puntos filosóficos o aquellos problemas que se haya generado en el transcurso en cuanto a definición de lo que es delito y aquellos elementos estructurales que componen y definen lo que es el delito. Para empezar a analizar lo que es la teoría del delito, siempre es bueno tomar conocimiento y saber una definición concreta de lo que es el derecho penal. El derecho penal normalmente nos han enseñado esto desde las aulas universitarias y también así se ha concebido, así se ha entendido. Es un conjunto de normas que determinan los delitos, las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias jurídicas, accesorias para las personas y la declaración de una responsabilidad penal. Concretamente es ello. Y la teoría del delito, dentro de ello, constituye un marco conceptual muy importante en que se pueda desarrollar el pensamiento y la práctica penal. El concepto de delito es sin duda la mayor construcción teórica que los penalistas hayan podido realizar, por encima de las teorías de la pena o de la misma norma penal. Pero hay que tomar en cuenta de que si nuestro Código Penal, nuestra norma sustantiva, regula o tipifica este desarrollo, si se haya trabajado lo que es el delito.
Y si me podrían ayudar de todos los participantes, que puedo ver hay bastantes participantes, si nuestra norma penal o normativa penal tipifica o estipula lo que es el delito. ¿Me podrían ayudar, por favor, para hacer un poco práctico la disertación? Bien, el Código Penal no define lo que es en sí el delito, pero tenemos una definición bastante genérica, no muy claro de lo que es el delito. Y esto está en el artículo 11 del Código Penal. El artículo 11 del Código Penal, en cuanto a delitos y faltas, define que son delitos y faltas acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Esto es lo que nos enseñaron, así hemos entendido y así nos hemos convencido que es una definición del delito. Pero conocemos, en cuanto al delito, que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero esto, ¿de dónde viene? Esta definición de una conducta típica, antijurídica y culpable, conocemos no del código adjetivo, no del código sustantivo, perdón, más por el contrario, del código de la norma adjetiva, es decir, del Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal, en el artículo 344, concretamente el artículo 344, en el numeral segundo, define a la inversa lo que es el delito. En el numeral segundo, literal B, dice, el hecho imputado, es decir, el sobreseimiento procede cuando el Ministerio Público decide el archivamiento de una investigación, dice, cuando el hecho imputado no es típico, es decir, tiene que ser típico para ser delito, o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Es decir, la definición de lo que es el delito, una conducta típica, jurídica, antijurídica, culpable y punible, se puede deducir y se puede extraer de este articulado del Código Procesal Penal, el artículo 344, no así del Código Penal, de la norma sustantiva. Pero como sabemos de que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, es necesario hacer análisis de qué cosa es una conducta. ¿Qué es una conducta? Una conducta puede ser de acción u omisión. Si es de omisión, es propia o impropia. Pero partamos analizando, hablando de qué cosa es una conducta. Una conducta es un hecho humano, netamente humano. No puede ser una conducta un hecho fantasmagórico, no puede ser un hecho sobrenatural, un hecho extraterrestre, menos un hecho animal. Tiene que ser un hecho humano, netamente. El Código Penal, y normalmente esta definición está pensado para hechos humanos, y este hecho humano tiene que tener siempre dos condiciones, como es la voluntariedad, que tiene que ser voluntario, es decir, tiene que ser controlado por la persona humana, y también tiene que ser consciente, es decir, tiene que existir el conocimiento de la persona quien lo realiza, porque es un acto humano. Como decimos, con voluntad, con control de una persona, el aspecto mínimo de lo que puede expresarse una voluntad, y con conocimiento que está enmarcado dentro de lo que es una acción consciente. De la misma forma, ¿qué pasaría si este hecho no es humano? Se eliminaría la conducta. Ahí es cuando escuchamos algunos hechos que eliminan la conducta. Ahí viene la fuerza física irresistible. Recordamos
aquello de las aulas universitarias, de derecho penal parte general, luego viene el estado de inconsciencia y los actos reflejos. Todos tienen algo en común, estos puntos importantes que estamos indicando, aquellos que eliminan la conducta humana. ¿Qué tienen? Por ejemplo, en la fuerza física irresistible, siempre obedece a un hecho externo, a un movimiento instintivo, no controlable. Ahí vamos en cuanto al análisis de lo que es la voluntad. Al estado de inconsciencia, por ejemplo, el sonambulismo, o una persona bajo los efectos de la hipnosis no tiene un conocimiento, mucho menos va a tener un control de la voluntad. En el mismo tenor, un acto reflejo. La conducta, normalmente les había indicado que son de dos clases. Una de acción y la otra de omisión. La acción conocemos que es el hacer, el realizar, y la omisión es el no hacer o dejar de hacer. Nuestro Código Procesal Penal, hay que entender de que tiene una inspiración bastante causalista. Sabemos que el Código Penal vigente en nuestro país viene del año 1991, es decir, tiene una vigencia más de 30 años, concretamente 34 años. En ese tiempo estaba en boga bastante el finalismo y bastante influencia ingresaba al sistema jurídico lo que es el causalismo. Por tanto, tiene este corte causalista nuestro Código Penal y así se ha introducido, así ha recogido el legislador en ese tiempo. Por ello es que no tenemos una mayor definición, o no existe en el Código Penal una definición bastante amplio de lo que es la conducta, de lo que es el delito y de lo que es concretamente los elementos estructurales de un delito, menos de lo que es acción o omisión. Solamente define y detallan conforme hemos podido visualizar en el artículo 11, artículo 12, artículo 13 del Código Penal, y de lo que hemos extraído una posible o tentativa definición de lo que es el delito, el artículo 344 del Código Procesal Penal, ya bastante vigente, ya bastante reciente, introducido en el año 2004. Por lo tanto, el causalismo siempre tenía algunos puntos que no resaltar en cuanto a la tipificación de lo que es una conducta, de lo que es un delito. Por ello, el causalismo siempre se centraba y tomaba en cuenta lo que es la acción, menos la omisión. ¿Por qué digo que tomaba lo que es la acción y no la omisión? Porque el causalismo siempre resalta qué cosa es lo que causa un resultado. La omisión nunca va a generar un resultado, pero sí la acción. Ese es el punto importante. Por tanto, esta tendencia no podía tomar en cuenta lo que es una omisión, ya que una omisión nunca causa. Podría evitar un resultado, pero nunca va a generar una causa. Los causalistas, ¿por qué no hablaban de una omisión, sino de acción? Porque ellos se basan en conductas que buscan resultados. Tiene que haber un nexo causal entre lo que es la conducta y el resultado. Y una omisión nunca causa un resultado. Nadie, por ejemplo, muere porque no evitó que esa persona muera. Nadie. Una omisión, normalmente, en el ejemplo clásico que se conoce en el derecho penal es en un asalto concreto. En un asalto, cuando los delincuentes reducen a las personas en una entidad, sea en una entidad financiera, sea en un establecimiento, y muchas veces nuestra policía o la policía concurre para poder evitar, para poder resguardar, proteger, de cualquier manera evitar este hecho. Y en ese tenor, si los delincuentes proceden con atentar contra la vida de estas personas reducidas, procediendo a disparar, matando a la gente, los efectivos policiales, al estar presentes o al estar escondidos para poder ver algún tipo de estrategia, al no realizar ningún acto,
no cometen un delito, sea de asesinato, sea de homicidio, porque ellos no han generado, no han causado, no causaron. ¿Tienen alguna responsabilidad? Claro que sí, la responsabilidad es funcional, responderán por ese hecho, pero no por la muerte de las personas. En ese tenor, el causalismo no recoge lo que es la omisión, por el contrario, lo que es la acción. Hay una discusión en este extremo, no vamos a entrar en esta discusión si con una conducta omisiva se causa o no causa un resultado. Y para ello vamos a analizar las clases de omisiones. Hay dos clases de omisiones. La omisión, omisiones propias o impropias. Vamos a analizar estos puntos importantes que son normalmente son problemas diarios, son puntos que se trata en la litigación, aquello que ya bastante se ha trabajado y seguro que ustedes también tienen mucho conocimiento de lo que es el derecho procesal penal, concretamente lo que es la litigación oral. Y para ello tenemos que tomar en cuenta y tener bastante conocimiento de lo que es la teoría del delito. No basta que nos centremos en puntos de litigación, que obviamente tiene su parte, tiene su importancia y tiene su momento estratégico, en qué momento hay que desplegar este hecho, pero también es importante saber las omisiones, cuántas clases de omisiones hay y qué tipos de omisiones. En este caso, hay omisiones propias y omisiones impropias. Las propias, como su propio nombre lo dice, propias o puras, son aquellas cuando la conducta descrita existe en el tipo penal, expresamente cuando existe en el tipo penal. Es decir, dentro de ella se encuentra como es la omisión de asistencia familiar, la omisión de socorro, la omisión de otorgar información, y el tipo penal lo recoge, el que omite, así lo dice, y así está en el artículo 126, 127 y siguientes del Código Penal. Por eso conocemos bastante el delito de omisión de asistencia familiar, porque el Código Penal estipula y dice, el que omite cumplir con una obligación o cumplir con una resolución que exista un mandato de cumplimiento alimentario, omite. Por tanto, es una omisión propia, porque el Código lo recoge. Ahora, una omisión impropia es cuando no está tipificado expresamente en el Código Penal, cuando el tipo penal no está regulada. La conducta no está regulada. Es una conducta omisiva, pero se puede cometer con una omisión. ¿Cómo es esto? Hay que entenderlo. Esto hay que tomar en cuenta para entenderlo. Es decir, el tipo penal, si dice en el artículo 106, el que mata, ¿esto es una acción o es una omisión? El que mata es una omisión, es una acción, perdón, es una acción, nada tiene de omisión. Pero, sin embargo, ¿se puede cometer el delito, este delito, por omisión? ¿Se puede cometer por omisión la muerte de una persona? Claro que sí. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando un tipo penal que está regulado para ser cometido por acciones tiene un detalle importante que analizar, por el cual, por omisión, también puede ser cometido por una persona. ¿Y cómo funciona esto? Esto hay que tomar en cuenta y analizarlo. Por una sencilla razón ocurre este hecho. Es porque el sujeto activo, es decir, la persona a quien le recae esta acción, el que despliega esta conducta omisiva, tiene un deber. ¿Y cuál es el deber que tiene esta persona? Por el cual puede cometer un delito, como es un homicidio por omisión. ¿Cuál es el deber? ¿Alguien me podría decir cuál es el deber de este sujeto activo? O me escriben o me lo dicen, no hay problema. Es porque tiene el deber de garante. Es porque tiene el deber de garante. Perfecto, el deber de cuidado.
Estamos ante una omisión impropia cuando un delito de acción se comete por omisión. Cuando el sujeto activo tiene la condición de garante. ¿Y qué es un garante? ¿Alguien me podría decir qué es un garante? Participen, chicos. No hay problema. Vamos a aprender y, si es posible, vamos a proceder a leer alguna pauta si hay duda. Un garante es una persona que tiene un deber. ¿Y cuál deber? El deber de evitabilidad. Este deber de evitabilidad es un deber que le asiste a las personas que tienen esta función concreta de proteger, de preservar o de cuidar. Esto es lo que tiene que tener. De proteger con una conducta, evitar el resultado. Pero ¿quiénes tienen este deber de garante? ¿Quiénes? ¿Todos tienen el deber de garante? ¿Todos tenemos deber de garante? ¿A todos nos asiste? ¿O a unos cuantos? ¿O quiénes son los privilegiados que pueden tener este deber de garante? El deber de garante es específico, es genérico. Los leo, escríbanme si pueden. El deber de garante es bastante específico. Específico. Lo tienen cuando la ley les otorga, sea por ley, sea por contrato o sea por injerencia. Vamos a analizarlo esto exactamente, los padres frente a sus menores hijos. ¿Este qué es? ¿Otorgado por ley, por un contrato o por injerencia? Los funcionarios públicos, igual forma. ¿Este deber de garante es por ley, por contrato o por injerencia? Como dijimos, los garantes, efectivamente por ley, pueden ser por ley, pueden ser por contrato y pueden ser por injerencia. Lo más discutido y lo que se ha introducido es por injerencia, pero hay que tomar en cuenta de que injerencia es cuando creas una situación de peligro y te obligas, por haber creado esta situación, a neutralizar ese peligro. Cuando tú mismo creas o generas o eres responsable, tienes que tratar de evitar el resultado, el posible resultado. Por ejemplo, una persona se compra un pitbull, sale a la calle, como muchos lo hacen en nuestra ciudad y en otros sitios, y cualquier persona está en riesgo, mucho menos, o más aún, cuando no tiene el cuidado, el bozal correspondiente para prevenir cualquier ataque de este animal que es peligroso. ¿Quién tiene esa responsabilidad? La persona que ha generado esta situación de peligro, esta situación de riesgo, es quien tiene que evitar. Por tanto, sería responsable, ¿por qué? ¿Por acción o por omisión? Por omisión. Entonces, al hablar de una omisión impropia, que también tiene otro nombre, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se conoce también a la omisión impropia? Omisión por omisión. Exacto. Estamos hablando de una omisión de garante, que tiene el deber de evitabilidad, como hemos dicho, y teniendo el garante este deber, no evita que el resultado se produzca, y al no evitar este resultado, y este se produce, el garante va a responder por un delito de acción. Gracias a esta figura de lo que es la omisión impropia o la comisión por omisión. Y por ello se responde por delitos de acción realizando una omisión, equiparándose en este sentido a una acción realizada. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué tenían ese deber
el deber de garante, el deber de cuidado, de evitabilidad. ¿Y evitabilidad de qué? De un resultado que se puede generar. Salvo, no todo, estamos hablando de un deber de garante, que la función de evitabilidad, pero no todo es evitable, porque también puede ser inevitable, y para esto ya podemos entrar al otro ámbito en el cual existan causas de justificación o de culpación, y es otro ámbito en el cual ya es de análisis de otro contexto. Muchos me están escribiendo del dolo eventual o otros puntos importantes, pero hay que tomar en cuenta de que lo que vamos a analizar en esta disertación concretamente es la teoría del delito y algunos y sus elementos o la estructura que lo compone. La teoría del delito, si bien es cierto, es una conducta típica antijurídica y culpable, también tengo entendido de que va a haber otro ponente respecto a lo que son los filtros en cuanto al delito, como es la tipicidad. Y normalmente un filtro bastante grande donde abarca en su integridad lo que es el elemento subjetivo, objetivo, los sujetos, la participación, autoría y todo ello es parte de la tipicidad. Yo podría abarcar ello, pero hay otro ponente que obviamente la siguiente sesión va a tener que desarrollar lo que es la tipicidad, desarrollar lo que es la antijuricidad, la culpabilidad. Nos vamos a centrar nosotros en las estructuras de lo que es la teoría del delito, por eso estamos tocando lo que es la conducta y dentro de ellos la acción, omisión, dentro de la acción lo que es la voluntad, el conocimiento o la conciencia, y dentro de la omisión propia y la omisión impropia o la comisión por omisión. En ese tenor no voy a centrarme, no voy a entrar al extremo de lo que es la tipicidad, que es bastante extenso. Casi toda la parte del derecho, parte general, está dentro de la tipicidad, obviamente, como me dicen, el dolo, culpa, todas las clasificaciones que se puedan. Hasta el iter criminis está dentro de ello. Pero vamos a tocar estos puntos importantes que estamos indicando de lo que es la conducta, para poder también tocar de forma genérica esos puntos importantes que me acaban de indicar. Perfecto. Estamos hablando de lo que es la omisión impropia o la comisión por omisión, y estamos analizando cuál es el punto importante para analizar si esto le faculta a todos o es que solamente es para algunos aquello que les procede como es una conducta o el deber de garante o el deber de evitabilidad dentro de ello. Y dentro de ello habíamos indicado de que algunos son garantes por ley, algunos son garantes por contrato y algunos son garantes por injerencia. Por tanto, vamos a seguir explicando este concepto que se ha gestado en la jurisprudencia, concretamente en Alemania. Los alemanes han trabajado bastante aquello que es la omisión, sobre todo la omisión impropia, y ello, el jurista, quien es Armin Kaufmann, quien ha trabajado en un libro bastante elaborado, bastante avanzado, hasta que se ha consolidado, y yo creo que se ha consolidado con Bernd Schönemann, que ya ha trabajado bastante este extremo de lo que es la omisión impropia o la comisión por omisión, y ya llegó hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, en el cual hablamos ya bastante en lo que es una persecución penal, y también el Ministerio Público bastante lo usa esta figura. Por eso me es importante indicar en lo que es una organización, la delincuencia contemporánea, sobre todo en delitos funcionariales, bastante se ha trabajado, no solo en ello, ya casi en todos los tipos penales ya entra esta figura de la omisión impropia o la comisión por omisión. Recordemos, por ello existe bastantes sentencias en cuanto a autoría inmediata, porque se ha trabajado bastante la omisión impropia o comisión por omisión. La omisión impropia o la comisión por omisión es cuando tenemos un garante, decíamos, y este garante no evita un resultado que se puede producir. ¿Y cuál es la consecuencia impropia? ¿Cuál es la consecuencia de que ese garante no evite ese resultado?
la consecuencia es que el garante responderá por el delito, por un delito de acción. Por ejemplo, delito de homicidio, delito de lesiones, etcétera. Habiendo cometido una omisión, responde por un delito de acción. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque tiene un deber de garante, entonces este deber va a lograr que incurra en ese hecho por la posición de garante. Esta posición de garante se va a tener en cuenta respecto a 3 hechos. Habíamos indicado que por ley, y por ley están los cónyuges. Los cónyuges, la relación de los padres con los hijos y también los funcionarios públicos. Y por contrato están aquellas personas que ellos mismos asumieron, admitieron, se obligaron a realizar ello. Por ejemplo, los guardaespaldas, las personas que se dedican a realizar labores de salvavidas, por ejemplo. Estas personas no le ha impuesto la ley, solo se han obligado a través de un contrato que tienen que realizar esta función. El salvavidas, como su nombre dice, salvar, estar atento, estar patente a este hecho concreto. El guardaespaldas, de igual forma, muchas veces está poniendo en riesgo su vida para poder proteger a aquella persona que tiene un contrato de resguardar y estar presente cuando lo amerite o ante un peligro inminente. Por injerencia, habíamos dicho de que se trata de una persona quien genera este riesgo, tiene que evitar el resultado de aquello que está expuesto y de aquello que pueda generar el riesgo. Normalmente el ejemplo es clarísimo, como habíamos indicado, lo vamos a reiterar: una persona que tiene un perro, un animal que es bastante peligroso para la sociedad, por tanto tiene que tener el deber de cuidado, de proteger, caso contrario responde omitiendo por una acción concreta. No es garante porque a uno se le ocurra, sino que te lo da, te otorga una ley concretamente, o un contrato, o por injerencia. Normalmente, la omisión impropia en el Perú está regulado bastante genérico o muy poco claro en el artículo 13 del Código Penal. No tiene una mayor regulación, no tiene un trabajo bastante desarrollado, bastante acabado, porque ya les había explicado cuál era la tendencia que había cogido nuestro Código Penal, teniendo en cuenta de que es desde el año 1991. Por lo tanto, como estaba en ese momento el causalismo, bastante influencia ha recibido de bastante apego a esta tendencia jurídica. Por tanto, esto es lo que nos ha llegado y esto es lo que contiene el Código Penal. Hemos podido ver de que normalmente en las partes, normalmente en lo que es el proceso penal, la teoría del delito siempre parte desde una investigación preliminar. Desde las diligencias preliminares hay que tomar en cuenta de que este es un punto importante para cualquier dilucidación de aquello que se tiene como noticia criminal a través del Ministerio Público. En las diligencias preliminares, si bien es cierto, el Ministerio Público es el responsable de recabar la investigación, de dirigir la investigación a través de la policía, quien asume no hace mucho, hace poco, la responsabilidad de dirigir una investigación, de recabar los indicios o elementos de convicción para poder poner en conocimiento al Ministerio Público, y el Ministerio Público, conforme a sus facultades, proceder, sea con una acusación o sea con un sobreseimiento, siempre tomando en cuenta lo que es esta parte del derecho penal, la teoría del delito, tomando en cuenta siempre partiendo de los elementos del hecho punible. Una conducta, como hemos analizado, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Este es un punto importante. Asimismo, hay que tomar en cuenta de que una teoría es un instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes a un hecho punible y que sirve como garantía para definir los presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. Mediante la teoría del delito,
se sistematizan criterios y argumentos desarrollados por la doctrina penal, los que constituyen una herramienta fundamental para la solución de casos concretos. En general, es un instrumento fundamental para realizar, criticar e interpretar lo que es el derecho. Dentro de ello, también el delito tiene definiciones tradicionales y tradicionalmente se define el delito como una acción y omisión penada por ley. Esto, conforme al artículo 11 del Código Penal, que les había indicado previamente, el Código Penal define el delito como las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. La acción activa o pasiva es la base de la conducta punible. Y la dogmática penal nos plantea que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable. En ese tenor, Santiago Milpuy, recogiendo las ideas de von Lis y Belling, sostiene que el delito es el comportamiento humano, típicamente antijurídico y culpable, añadiéndose a ello la exigencia de que sea punible. Este es el punto. Por tanto, la teoría del delito es un instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes al hecho punible. Sirve de garantía al definir los presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. La teoría del delito es obra de la doctrina jurídico-penal y constituye una manifestación más característica y elaborada de la dogmática del derecho penal. Esta tiene como objetivo teórico la búsqueda de los principios básicos del derecho penal positivo y su articulación en el sistema jurídico. Les decía de que desde las diligencias preliminares siempre hay que tomar en cuenta lo que es la teoría del delito. Así, en la etapa de investigación preparatoria, dentro de los actos urgentes e inaplazables, también en la etapa intermedia, por eso consideramos a quien va a revisar y por quien va a pasar esta etapa intermedia como un filtro, como un saneamiento, al juez de garantías. Y en este estadio, si bien es cierto, se tiene tres fases, como es una etapa formal, una etapa sustancial y una etapa probatoria. Dentro de lo que concretamente es una etapa sustancial, se tiene que realizar un análisis minucioso de lo que es la teoría del delito y de aquello que hemos desarrollado. Una conducta, y esta conducta, realizado por una persona, dentro de esta conducta, es de acción o es de omisión, y si es una omisión propia o si es una omisión impropia. No solo ello, en esta etapa intermedia también es necesario hacer un análisis formal. Si bien es cierto, nuestro modelo procesal penal nos ha enseñado de que el análisis se hace primero desde la forma, desde cómo va la vestimenta de este requerimiento del Ministerio Público, y luego se analiza el fondo. Tendría que ser a la inversa, pero hay que hacer este análisis de lo que es la teoría del delito o tomar en cuenta ese extremo. Y en el juicio oral, obviamente, en la etapa del juzgamiento, es el momento donde se despliega lo que es las técnicas de litigación oral, pero siempre no tomando en cuenta y no perder el norte de lo que es la teoría del delito. Siempre en referencia a ello. No es una cosa que nos podemos olvidar y nos podemos limitar netamente a lo que es litigación oral o las técnicas de litigación oral, porque de sustento y de base siempre tenemos que tener lo que es la teoría del delito. Entre los elementos del hecho punible, ya hemos detallado, hemos analizado de forma bastante detallada lo que es la conducta. También la tipicidad, he dicho que es ponencia de otro colega que va a estar con ustedes, asimismo la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Pero vamos a resaltar lo que es el supuesto de ausencia de acción. Los supuestos de ausencia de acción ya habíamos indicado en
cuáles son las razones o cuáles son estos supuestos que se recoge dentro de la doctrina, como son la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia y un acto reflejo. La fuerza física irresistible, si bien es cierto, hemos indicado, es un movimiento instintivo o es un movimiento en cortocircuito externo donde no asiste el control humano. Es decir, tiene un punto importante que no hay voluntad, no concurre la voluntad. De la misma forma, en un estado de inconsciencia, sea el sonambulismo, sea el hipnotismo, tampoco no concurre no solo la voluntad, sino el conocimiento. En un acto reflejo, de la misma forma. Por tanto, son supuestos de ausencia de acción. Por tanto, ausencia de conducta de este hecho humano que habíamos detallado. En cuanto a la teoría general del delito, la tipicidad normalmente conocemos como la acción debe enmarcarse en la descripción de algún tipo penal. Por eso la tipicidad es un filtro tan extenso, tan amplio, que abarca todas las instituciones jurídicas penales que conocemos. Todas. El concurso, tipicidad objetiva, subjetiva, IT de crímenes, sujeto activo, sujeto pasivo, autoría, participación y todo ello, dentro de la tipicidad. La antijuricidad, la acción, conforme conocemos, debe ser contraria al derecho, no amparada en una causa de justificación, así como la culpabilidad, la capacidad de reprochabilidad o de imputabilidad. La acción no solo supone, como hemos dicho, un hacer, sino también un no hacer, una omisión. Y la conducta esperada por el legislador, porque así se ha enmarcado, un hacer que viene de una acción, un no hacer que viene de una omisión. Una omisión propia, una propia, aquello que tiene regulado, tipificado con ese término, como es el que omite, ahí viene la omisión, así como una acción, el que mata o el que realiza algún acto, es una acción concreta. El que lesiona, el que mata, es una acción. Y el no hacer es una omisión. El artículo 126, 127 y siguiente estipula y tipifica lo que es no hacer, el que omite. La omisión de asistencia familiar, la omisión de socorro, la omisión de dar información y otros. Por ello, los delitos se pueden realizar por acción o por omisión. Ya hemos desarrollado también, y ya les he explicado lo que es las clases de omisión, la pura y la comisión por omisión. Pueden ser señaladas esto como el no hacer algo determinado, la omisión pura, la tipificada, y requerir además la no evitación de un resultado, la omisión, comisión por omisión. También les he traído algún punto importante, a más de lo detallado, el tipo de comisión por omisión, en cuanto a las peculiaridades del tipo objetivo y las peculiaridades del tipo subjetivo. En cuanto a las peculiaridades del tipo objetivo, tenemos una situación típica: posición de garante, la ausencia de una acción determinada debe seguir la producción de un resultado, la capacidad de realización o acción debe comprender la capacidad de evitar dicho resultado. En cuanto a la peculiaridad del tipo subjetivo, el dolo, que deberá abarcar no solo una ausencia de acción debida, sino también la posibilidad y necesidad de evitación que determina la presencia de una posición de garante. Ya hemos hablado de qué es una posición de garante. Esto normalmente es una persona que tiene un deber de evitabilidad, y esto es de proteger o de evitar o cuidar del resultado que puede generar.
En cuanto a la peculiaridad del tipo objetivo, la posición del garante se da cuando corresponde al sujeto una específica función de protección del bien jurídico afectado, una función personal de control o una fuente de peligro en ciertas condiciones. Hay que tomar en cuenta de que gracias a esta figura de la omisión impropia, se responden por delitos de acción haciendo omisiones. Y también les había indicado de que modernamente la criminalidad contemporánea está bastante ceñida en esta figura de lo que es la comisión por omisión. Normalmente en delitos funcionariales, la Fiscalía o el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública o persecutor del delito, ya lo ha generalizado. Por eso decía que ya se ha trabajado esto de la omisión impropia, porque normalmente cuando se trata de funcionarios públicos o cuando se trata de instituciones públicas jerarquizadas, trabajan con esta figura. Cuando no hay prueba directa que incrimine en una institución jerarquizada o una institución pública, inmediatamente se hace el trabajo, o estilan o acostumbran a hacer este trabajo, de sindicar al responsable a la cabeza de la institución. Por eso existe la autoría inmediata, porque trabajan por comisión, por omisión, inmediatamente ya no recurren a ese extremo de que si había algún tipo de función, sino a la comisión por omisión. Tenías un deber de cuidado, por tanto, personas a tu cargo, y tenías que evitar este resultado. En ese tenor se ha trabajado bastante y en ese tenor es lo que presumiblemente o aparentemente el Ministerio Público trata de combatir la delincuencia, trata de combatir supuestamente la criminalidad contemporánea en todos los ámbitos. Por eso decía de que ya en casi todos los delitos ya se ha generalizado esta institución o esta figura de la omisión impropia. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo, alguna duda de aquello que hemos explicado respecto a lo que es la conducta, respecto de la acción, omisión y las clases, por favor, me lo podrían hacer llegar. Estimado doctor, vamos a visualizar si es que desde las redes sociales hay alguna pregunta. Sin embargo, voy pidiendo al público que pueda formularla si tiene en este momento, es decir, a nuestros estudiantes. En unos minutos le indico respecto a nuestra plataforma, por favor. Muy amable. Ahorita, perfecto. No quiero entrar al otro ámbito de lo que es la tipicidad, doctora, porque he visto que hay otro colega quien va a exponer respecto al tema. Correcto, doctor. No hay ningún problema y le agradecemos por su pertinencia también en la temática. En ese sentido, creo que no tenemos ninguna pregunta formulada en redes tampoco. Doctor, buenas Sin noches. embargo, creo que ahora tenemos un alumno que va a hacer una pregunta y tenemos una pregunta también en el chat que la voy a formular posterior a la participación de nuestro alumno, a quien le doy el uso de la palabra. Es al Santos. Bien, doctor, buenas noches, compañeros o colegas, buenas noches. Sobre la teoría del delito. Los elementos que usted ha mencionado, ¿es absoluto o otros, por ejemplo, lo definen no solo la conducta típica antijurídica culpable, además punible? O sea, muchos doctrinarios o maestros incluso dicen la teoría tripartita y pentapartita, o sea, ¿cuál es entre estas dos posiciones, la diferencia, o en todo caso, lo que usted ha definido o esbozado, los elementos del delito? Esa es
aceptable por la mayoría. Muchas gracias por la pregunta. No es una cuestión zanjada o definida. Lo que puse de conocimiento es aquel hecho práctico, aquello que se conoce a diario. Efectivamente, hay teorías bipartitas, tripartitas, los cuales definen el delito como una conducta típica antijurídica culpable, otros definen como una conducta típicamente antijurídica, culpable, punible. En ese tenor, elementos positivos del tipo, como es la tipicidad, elementos negativos, la antijuricidad. No, nada es zanjado, nada es determinado, sino son posturas. Lo que yo puse de conocimiento es aquello que ha recogido el Código Penal y aquello que se interpreta y cómo recoge el Ministerio Público normalmente a la actualidad para poder determinar o buscar a un responsable en un delito. Pude haber desarrollado las teorías, las instituciones, las escuelas, pero puse de conocimiento, me he centrado en un hecho práctico, concreto, aquello que se maneja a diario, el cual dije de que muchas veces se generan dudas, hay discrepancias, obviamente no vamos a entrar en discrepancias ni a debatir cuál es la real, cuál es lo que se debe tomar en cuenta, hay autores que asumen una por otra, pero me ha parecido bastante importante determinar aquello que a diario se usa, aquello que manejamos en el litigio a diario y aquello como consideramos en nuestro país a través, teniendo en cuenta de que nuestro código viene desde el año 1991. Por tanto, si usted analiza una teoría bipartita de la teoría del delito, lo puede tomar en cuenta, y también una tripartita. Solamente hay que tomar en cuenta en qué contexto, en qué circunstancia y al caso adecuado, al caso concreto determinado. Gracias, doctor. Muy amable al alumno Santos y también a nuestro ponente, el doctor Uriel. Le voy a formular la siguiente pregunta que está escrita en el chat, que es la siguiente. ¿El estado de embriaguez o drogadicción absoluto incide en la existencia de acción o en la culpabilidad? Le repito la pregunta, doctor. ¿El estado de embriaguez o drogadicción absoluto incide en la existencia de acción o en la culpabilidad? Gracias, doctorita. Doctorita, me dice el estado de embriaguez o drogadicción absoluta, ¿verdad? Perfecto. Normalmente la embriaguez, doctora, considero que puede influir en la capacidad del individuo para comprender la licitud del acto o del delito. Y normalmente lo que se estila es para controlar las acciones. Lo que puede llevar también, por tanto, estaría en la existencia de una acción. Pero también esto lleva normalmente a una atenuación de la culpabilidad o incluso a una exención de responsabilidad. Por tanto, tendría que analizarse desde un contexto bastante trabajado, bastante minucioso en cuanto a este estado de embriaguez o drogadicción, si tiene una existencia en una acción, es decir, una persona realiza para controlar o descontrolar su acción, pero también en cuanto a la punibilidad, en cuanto a una atenuación de lo que es la culpabilidad. Sería parte en ese tenor en cuanto a una exención de lo que es la responsabilidad de una persona. Muchísimas gracias, doctor, por dar respuesta a la pregunta formulada en el chat que le habían dado uno de los miembros del público. Agradecerle profundamente por su ponencia el día de hoy. Asimismo, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, expresamos nuestro más sincero reconocimiento a usted por su valiosa participación, asimismo por su brillante exposición que ha contribuido significativamente al enriquecimiento académico de todos los presentes y de todos nuestros espectadores en redes sociales. Comentarle que hemos tenido más de 50 comentarios en nuestra plataforma de Facebook y usted puede apreciar aquí a la cantidad de alumnos que está acompañando en esta ponencia. Asimismo, quiero dar lectura a la resolución de decanatura, mediante la cual se le otorga un reconocimiento a usted como expositor, que refiere lo siguiente: el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de su misión de fortalecer la formación continua de sus agremiados, otorga el reconocimiento y saludo institucional al doctor Uriel Ojeda Ludeña, en mérito a su destacada participación como expositor en el diplomado
penal, parte general y parte especial, desarrollado con fecha hoy, 8 de mayo. Y se le resalta su alto nivel académico, claridad expositiva y compromiso con la excelencia jurídica. Doctor, en nombre del decano, el doctor Frank Echevarría Montesinos, y nuestro coordinador académico, el doctor Daniel Jurado Palma, le hacemos nuevamente el agradecimiento y las felicitaciones, y le agradecemos profundamente por colaborar en esta jornada académica. Con esto damos por concluido esta sesión número 2 con la temática que usted ha desarrollado, y agradecemos también la participación activa de todos los asistentes. Quisiera invitarlo a que pueda darle algunas palabras finales y despedirse, previamente a que demos el cierre a la sesión número 2 de este diplomado. Muchas gracias, doctora Almendra. Igualmente, reitero el agradecimiento al Colegio de Abogados del Cusco, del cual soy miembro, a su decano, al doctor Frank Echevarría, al director académico, al doctor Daniel Jurado Palma, a usted, doctora, y a todos los presentes. Ojalá haya sido de interés aquellos puntos importantes que hemos podido disertar, y espero también volver, en todo caso, con otro tema, un tema más concreto, para poder determinar puntos de uso diario, aquellos que ameritan, aquellos que normalmente se toman en cuenta. Esto ha sido el punto que me ha parecido importante, porque lo que se maneja diario, lo que también hace falta en la gente que se ve, en los practicantes, en los estudiantes y sobre todo en los colegas. Gracias, doctora, gracias a todos por la atención, por la participación, y esperando una próxima disertación. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Se le vamos a hacer llegar las invitaciones correspondientes para otros eventos, y de igual modo las resoluciones emitidas por decanatura se le va a hacer llegar para los fines correspondientes, y del mismo modo se va a tener para su entrega física en nuestras instalaciones. Muchas gracias, doctor, muy amable. En cuanto a los alumnos, ya se ha tomado su asistencia mediante las capturas que se ha estado tomando durante el desarrollo de la sesión, y se les va a remitir el material académico que ha utilizado nuestro ponente el día de hoy. Muy amable, buenas noches, nos despedimos. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Permiso. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos.